Hay un momento en la vida en que algo empieza a incomodar en silencio. No es una crisis evidente, no es una tragedia, es una sensación sutil de que la vida, tal como está, ya no responde a una pregunta profunda. No aparece en la juventud, cuando el futuro todavía promete. Aparece después, cuando ya hiciste lo que se esperaba, cuando cumpliste roles, cuando alcanzaste metas, y aún así algo quedó vacío. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el sentido estaba afuera, en normas, en promesas futuras, en recompensas postergadas. Pero hay una verdad más incómoda y más liberadora que casi nunca se dice: el sentido no se pierde, se olvida. El llamado libro prohibido de Juan no fue peligroso por lo que decía, sino por lo que recordaba. No invitaba a obedecer, sino a despertar. No apuntaba a un Dios lejano, sino a una verdad interior. Quizás no llegaste aquí por curiosidad intelectual. Quizás llegaste porque algo en ti ya no acepta respuestas superficiales. Y cuando ese momento llega, ya no se trata de creer algo nuevo, sino de recordar algo antiguo. Hay una incomodidad que no se puede justificar con facilidad. No es tristeza constante ni falta de gratitud. Es una sensación persistente de desajuste, como si la vida estuviera bien organizada, pero mal alineada. Muchas personas llegan a la madurez con estabilidad externa y confusión interna. Desde fuera, todo parece correcto. Desde dentro, algo se siente vacío, repetitivo, sin profundidad. Y esa sensación no grita, susurra. Se intenta explicarla con cansancio, rutina o edad. Se la tapa con distracciones, nuevos proyectos, más ocupaciones. Pero no desaparece, porque no nace del exterior, nace del alma. Es la señal de que viviste demasiado tiempo adaptándote, cumpliendo, funcionando, no por error, sino porque así aprendiste, a priorizar lo útil, lo aceptable, lo esperado, y a relegar lo verdadero. Esta incomodidad no es una falla personal, es una llamada. Aparece cuando los logros ya no compensan la desconexión interna, cuando el ruido deja de anestesiar, cuando la vida pide algo más honesto que simplemente seguir. Muchos logran silenciarla, otros no. Y cuando no puedes silenciarla, comienza el verdadero proceso. No para destruir tu vida, sino para cuestionarla. No para castigarte, sino para alinearte. Esta incomodidad no vino a arruinarte la paz. Vino a recordarte que tu vida necesita verdad, no solo estabilidad. Llega un momento en que una pregunta emerge sin previo aviso. No surge en medio del caos, sino en el silencio. Cuando una etapa termina, cuando el cuerpo cambia, cuando algo que antes motivaba ya no alcanza. ¿Por qué estoy aquí? Realmente, no es una pregunta religiosa ni intelectual. Es íntima, inquietante, porque no busca una respuesta rápida, sino una verdad que compromete. La mayoría evita esta pregunta, no por falta de profundidad, sino porque fue entrenada para hacerlo. Desde temprano aprendemos a ocuparnos, no a comprendernos, a producir, no a detenernos. Preguntar por el sentido parece improductivo, hasta que la vida lo impone. Esta pregunta aparece con más fuerza en la madurez porque ya no se sostiene la ilusión de que algún día todo tendrá sentido. Ya hiciste lo que se suponía, ya cumpliste expectativas, y aún así, algo sigue vacío. Responder a esta pregunta implica un riesgo. Aceptar que quizás viviste mucho tiempo desconectado de tu esencia. No por culpa, sino por condicionamiento. Significa reconocer que seguiste un guión que no escribiste tú. Por eso muchos la neutralizan con explicaciones rápidas. Es normal, es la edad, ya pasará. Pero la pregunta vuelve, porque no pide consuelo, pide honestidad. Quien se atreve a sostenerla sin huir comienza a descubrir algo esencial. La razón de estar aquí no se encuentra afuera, ni en la aprobación, ni en el futuro. Empieza a revelarse cuando dejas de escapar de ti mismo.
Cuando se menciona el libro de Juan, muchos creen que ya saben de qué se trata. Frases conocidas, relatos repetidos, interpretaciones heredadas. Pero lo que casi nunca se considera es que su mensaje original fue suavizado con el tiempo. No porque fuera confuso, sino porque era demasiado directo. Juan no escribió para crear seguidores obedientes, sino para provocar una transformación interior. Su mensaje no apuntaba a templos ni a jerarquías, sino a una experiencia íntima y directa de la verdad. Y eso siempre resultó incómodo. Por eso, más que prohibir el texto, se limitó su comprensión. Se lo volvió moral, simbólico, inofensivo. Se le quitó la capacidad de sacudir al lector. Pero cuando se lee con atención, aparece algo claro. Juan no dirige la mirada hacia afuera, sino hacia adentro. No habla de un Dios distante, sino de una presencia viva en el interior del ser humano. Y afirma algo radical. Esa conexión no es privilegio de unos pocos. Si esto es cierto, nadie necesita intermediarios para acceder a lo esencial. Nadie necesita permiso para despertar. Y esa idea amenaza cualquier sistema basado en el control. Por eso su mensaje fue envuelto en dogmas, no para preservarlo, sino para domesticarlo. Juan no vino a decirte qué creer, vino a recordarte quién eres. Y cuando ese recuerdo empieza a resonar, el texto deja de ser antiguo. Se vuelve incómodamente actual, porque no se dirige a la mente, sino a una memoria más profunda. Durante siglos se nos transmitió una idea silenciosa pero poderosa, que el alma nace incompleta, necesitada de corrección, que la vida es una prueba y que la salvación depende de obedecer, creer y soportar. Este relato no surgió por casualidad. Funciona bien cuando las personas desconfían de sí mismas. Al presentar la salvación como algo externo y futuro, se rompe la relación más importante, la del ser humano con su propia experiencia interior. Se aprende a dudar de la intuición, a vigilar los pensamientos, a vivir con culpa como fondo permanente. El resultado es una vida en tensión constante, entre lo que se siente y lo que debería sentirse, entre lo que se es y lo que se espera ser. Juan propone algo profundamente distinto. No habla de un alma corrupta que necesita castigo, sino de una esencia que necesita ser recordada. La salvación, en este enfoque, no es una recompensa después de la muerte, sino un cambio de conciencia aquí y ahora. No ocurre cuando te vuelves perfecto. Ocurre cuando dejas de vivir separado de ti mismo. Esta idea fue considerada peligrosa porque devuelve la responsabilidad al individuo. Si la salvación es un despertar, ya no depende de obedecer por miedo, sino de comprender con honestidad. Aceptar esto puede ser perturbador. Implica reconocer que gran parte de la culpa que cargaste no era necesaria, que muchas luchas internas fueron sostenidas por una idea equivocada sobre quién eres. Quizás nunca estuviste perdido, solo estabas distraído de ti mismo. Hay frases que, cuando se comprenden de verdad, desestabilizan todo lo aprendido. El reino está dentro de vosotros, es una de ellas. Repetida durante siglos, fue transformada en una expresión poética, casi decorativa. Pero en su sentido original, no era una metáfora amable, era una afirmación radical. Porque si el reino no está afuera, no está en un lugar específico, ni pertenece a una institución, entonces toda la búsqueda externa pierde sentido. No se trata de llegar a algún sitio, sino de reconocer un estado interno. Juan no hablaba de un futuro prometido, ni de una recompensa después de la muerte. Hablaba de una experiencia presente, de una forma de estar en la vida donde la persona deja de sentirse fragmentada, carente o separada. Esta idea resultó peligrosa desde el inicio, porque devuelve el poder al individuo. Si el reino está dentro, nadie puede concedértelo ni quitártelo. No depende de cumplir normas ni de agradar a una autoridad. Depende de una comprensión interna que no puede ser controlada desde fuera.
Por eso fue reinterpretada, suavizada, desplazada hacia lo simbólico. Se la separó de la vida cotidiana, como si no tuviera consecuencias prácticas. Pero cuando esta comprensión empieza a asentarse, algo cambia profundamente. La vida deja de ser una carrera por demostrar valor. Las decisiones ya no se toman solo por miedo o aprobación. No significa que desaparezcan los problemas. Significa que desaparece la falsedad. El reino interior no te vuelve especial. Te vuelve presente. Y esa presencia transforma la forma en que habitas tu trabajo, tus relaciones y tu propia historia. No es una promesa lejana. Es un recuerdo que, una vez despertado, ya no puede ignorarse. Una de las creencias más profundas y silenciosas que hemos heredado es que la vida es, en esencia, sufrimiento. Que venir al mundo implica cargar, resistir, soportar. Y que cuanto más se aguanta, más valiosa es la experiencia. Pero esta idea no libera, agota. Si el alma hubiera venido solo a sufrir, no habría sentido, solo resistencia. Sin embargo, incluso en medio del dolor, el ser humano busca significado. Eso ya dice algo importante. El sufrimiento no es el propósito del alma, es una consecuencia del olvido. Desde muy temprano aprendemos a adaptarnos, a encajar, a cumplir expectativas para ser aceptados. En ese proceso, partes esenciales de nosotros quedan relegadas. No desaparecen, pero se silencian. Y esa desconexión genera dolor. El alma no duele porque esté rota, duele porque no está siendo escuchada. Por eso muchas crisis aparecen cuando ya no podemos seguir fingiendo, cuando el cuerpo se cansa, cuando los vínculos se vacían, cuando lo que antes motivaba ya no alcanza. No es que la vida se vuelva cruel de repente, es que el olvido ya no se puede sostener. Recordar no significa volver al pasado ni idealizar quién fuiste. Significa integrar, unir lo que fue separado para sobrevivir, dejar de vivir en guerra interna. Cuando entiendes esto, el sufrimiento deja de ser un enemigo absoluto. No se vuelve deseable, pero se vuelve comprensible. Pasa de ser un castigo imaginado a una señal legítima. La vida deja de preguntarte cuánto puedes aguantar. Empieza a preguntarte cuánto estás dispuesto a escuchar. Y en esa escucha, algo esencial comienza a regresar. La sensación de coherencia interna. La certeza silenciosa de que nunca estuviste roto. Solo estabas lejos de ti mismo. Muchas personas sienten que la vida se vuelve más dura con el tiempo, que las pérdidas se acumulan, que las certezas se derrumban y que lo que antes funcionaba ya no sostiene. Y surge la pregunta inevitable: ¿por qué ahora? No es casualidad. Las grandes rupturas internas no suelen llegar en la juventud, cuando todavía hay energía para huir de uno mismo. Llegan más tarde, cuando ya no se puede vivir fragmentado sin pagar un precio emocional alto. Antes, el ruido alcanzaba, ahora ya no. La vida no te quiebra para castigarte. Te quiebra porque ciertas estructuras internas, creencias, identidades, roles, ya no pueden contener lo que eres hoy. Fueron útiles en otro momento, pero ahora se volvieron estrechas. El problema es que solemos confundir estabilidad con verdad. Nos aferramos a lo conocido porque cambiar da miedo. Y el miedo a lo desconocido suele ser más fuerte que el dolor familiar. Pero llega un punto en que el alma deja de negociar. Las crisis tardías no son errores del camino. Son llamadas, no siempre suaves, pero necesarias. Obligan a revisar la vida con honestidad y a soltar versiones de uno mismo que ya no son auténticas. Muchos intentan reconstruir rápidamente lo que se rompió para volver a sentirse normales. Pero lo normal ya no alcanza. El alma pide coherencia, no comodidad. La vida te quiebra ahora porque ahora puedes sostenerlo. Porque ahora ya no necesitas tantas ilusiones para sobrevivir. No es el final de tu historia. Es el punto en que deja de ser superficial.
Y aunque duela, esta quiebra es una forma de claridad. Te impide seguir viviendo una vida que ya no te representa. Cuando Juan habla de nacer de nuevo, no se refiere a un ritual ni a un cambio externo de conducta. Habla de algo mucho más profundo y por eso mismo más difícil de explicar. Un nacimiento interior. Este nacimiento no tiene testigos, no ocurre de un día para otro, y no se puede forzar. Nacer de nuevo no significa negar tu historia ni rechazar lo vivido. Significa dejar de definirte exclusivamente por ello. Es comprender que no eres solo la suma de tus errores, logros, heridas y papeles sociales. Eres la conciencia que los atravesó. Este proceso comienza cuando la forma antigua de vivir ya no funciona. Cuando reaccionar desde el pasado se vuelve agotador. Cuando sostener personajes deja de ser posible. No por voluntad espiritual, sino por cansancio existencial. Al principio, este nacimiento genera confusión, sensación de vacío, pérdida de referencias internas. Lo que antes te daba identidad ya no sirve, y lo nuevo todavía no se ha integrado. Ese vacío asusta, pero no es ausencia, es espacio. Espacio para una manera de estar en la vida menos defensiva y más presente. No más perfecta, pero sí más honesta. Empiezas a responder desde lo que sientes ahora, no solo desde lo que aprendiste a hacer. Este nacimiento no te vuelve especial ni superior. Te vuelve auténtico. Y por eso no es masivo. No porque sea exclusivo, sino porque exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: dejar de mentirse a sí mismos. Nacer de nuevo no es volverte otra persona. Es dejar de vivir desconectado de quien siempre fuiste. Y cuando este proceso comienza, ya no hay vuelta completa atrás. Puedes dudar, cansarte, resistirte, pero algo en ti ya despertó y empieza a guiarte con una coherencia nueva. Una de las raíces más profundas del sufrimiento humano es la sensación de estar separados. Separados de los otros, de la vida, de lo sagrado y, muchas veces, de nosotros mismos. Vivimos como si estuviéramos aislados, obligados a competir y defendernos constantemente. Pero esta separación no es una verdad esencial, es aprendida. Desde temprano se nos enseña a dividir éxito y fracaso, correcto e incorrecto, digno e indigno. En ese proceso, también nos dividimos por dentro. Aprendemos a vivir desde partes, no desde el todo. Juan señala esta ilusión como una causa central del malestar humano, porque cuando te sientes separado, todo se convierte en amenaza. El otro es un peligro. La vida, una lucha constante por control y seguridad. La separación también afecta la relación con lo divino. Se lo presenta como algo lejano, inaccesible, que debe ser alcanzado. Y así el ser humano vive buscando fuera lo que nunca dejó de estar dentro. Cuando crees que estás solo, el miedo se intensifica, y el miedo genera control. Se construyen identidades rígidas, creencias cerradas, narrativas defensivas. Pero esa seguridad es frágil, porque está basada en una idea falsa. La experiencia de unidad no es extraordinaria ni mística, es simple y silenciosa. Aparece cuando la mente deja de fragmentar la experiencia. Cuando estás presente sin juzgar, sin resistir, sin defender. En esos momentos surge una sensación de coherencia difícil de explicar. No porque todo sea perfecto, sino porque todo está integrado. No desaparecen los límites ni la individualidad, pero internamente la guerra se aquieta. Ya no te sientes escindido. La ilusión de la separación se disuelve no por esfuerzo, sino por claridad, por ver lo que siempre estuvo ahí. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como una prueba. Empieza a sentirse como una experiencia compartida. Existe un miedo más profundo que el miedo a perder, fracasar o morir. Es el miedo a vivir con verdad. No siempre se manifiesta como ansiedad evidente.
A veces aparece como conformismo, cinismo o una extraña indiferencia ante la propia vida. Es el miedo a ver con claridad y no poder volver atrás. Despertar no asusta por lo desconocido, asusta por lo que exige, porque una vez que ves, ya no puedes seguir viviendo de la misma manera sin sentir un conflicto interno constante. Muchas personas no temen cambiar de ideas, temen cambiar de vida, temen lo que podría derrumbarse si dejan de sostener ciertas mentiras necesarias. Relaciones basadas en la adaptación, trabajos sostenidos por desconexión, identidades construidas para agradar. El ego no es el enemigo. Es una estructura de supervivencia. Fue útil cuando necesitabas protegerte, pero con el tiempo, esa protección se vuelve prisión. Y el miedo aparece cuando el ego intuye que está perdiendo control. Por eso, justo antes de un cambio profundo, suelen surgir resistencias, dudas repentinas, cansancio, necesidad de distracción. No es falta de interés, es miedo a cruzar un umbral interno. Este miedo no se vence con fuerza de voluntad, se atraviesa con honestidad. Despertar no significa eliminar el miedo, sino dejar de obedecerlo ciegamente. Cuando el miedo dirige la vida, se elige lo conocido, no lo verdadero. El miedo te dice que despertar te hará perderlo todo. La verdad es que solo te hará perder lo que nunca fuiste. Y cuando empiezas a ver esto, el miedo deja de mandar. Ya no vives para evitarlo. Empiezas a vivir desde la verdad. No todos responden al mismo llamado, incluso cuando atraviesan experiencias similares. Dos personas pueden vivir la misma crisis y reaccionar de formas opuestas. Una intenta volver rápido a lo conocido. La otra se detiene y escucha. La diferencia no está en la inteligencia ni en la fe. Está en la disposición interna. El llamado no es una voz externa ni una señal espectacular. Llega como una inquietud persistente, como la sensación de que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera sin traicionarte. Muchos lo sienten, pero lo confunden con aburrimiento o cansancio pasajero. Intentan silenciarlo con cambios superficiales, nuevas metas, nuevas distracciones, nuevas ocupaciones. A veces funciona, pero el llamado regresa, porque no pide entretenimiento, pide verdad. Escuchar este llamado implica aceptar que la vida no puede seguir organizada solo alrededor del deber, la costumbre o la aprobación ajena. Implica asumir responsabilidad por la propia conciencia, y eso incomoda. Por eso no todos están listos. No es un juicio, es un hecho humano. Estar listo no significa ser mejor, sino estar dispuesto a mirar lo que duele sin huir inmediatamente. Quienes escuchan este llamado suelen atravesar un período de desajuste. Ya no encajan del todo en lo viejo, pero aún no saben cómo habitar lo nuevo. Esa sensación de no lugar es parte del proceso. No es castigo, es transición. El llamado no te separa del mundo, te separa de la falsedad. Y aunque duela, también libera. Una vez que lo escuchas de verdad, ya no puedes fingir que no lo oíste. Algo en ti ya sabe, y ese saber empieza a guiarte, incluso en la incertidumbre. Recordar quién eres no significa vivir sin problemas ni alcanzar una paz permanente. No es iluminación romántica ni felicidad constante. Es algo más sobrio y mucho más real. Es coherencia. Cuando recuerdas, dejas de vivir dividido. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no luchas contra ti mismo en medio de ellas. Tus decisiones empiezan a alinearse con tu verdad interna, aunque no siempre sean cómodas. Cambia primero la relación contigo. La autoexigencia cede lugar a la comprensión. El diálogo interno se vuelve menos acusador y más honesto. Ya no te tratas como un error que debe corregirse, sino como un proceso que se integra. Cambia también la relación con el tiempo. El pasado deja de definirte por completo y el futuro pierde su función de promesa constante. Empiezas a habitar el presente con más presencia y menos huida. Las relaciones se vuelven más auténticas. No porque todo sea armónico,
sino porque ya no necesitas sostener máscaras para sentirte seguro. Aprendes a estar sin forzar, a elegir sin traicionarte. Recordar quién eres no te vuelve indiferente al dolor del mundo, te vuelve más sensible, pero menos reactivo. Comprendes que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso. La vida deja de sentirse como algo que hay que soportar hasta el final. Se vuelve una experiencia que, incluso en la dificultad, tiene sentido. Quizás la verdadera razón por la que tu alma vino a la tierra nunca fue obedecer ni sufrir. Quizás vino a experimentar, a recordar y a vivir con conciencia. Y si algo de todo esto resonó contigo, no es casualidad. Es señal de que el recuerdo ya comenzó. Al final de este recorrido, algo fundamental se revela con claridad. La vida no te trajo hasta aquí por error, ni tus preguntas llegaron tarde. Nada de lo que viviste fue inútil, ni las etapas de desconexión, ni las crisis, ni los años en los que solo sobreviviste emocionalmente. Todo formó parte de un mismo proceso, el de llevarte, poco a poco, hacia ti mismo. La verdadera razón por la que tu alma vino a la tierra no fue obedecer reglas, pagar culpas ni demostrar valor. Vino a experimentar la vida desde dentro, a recordar quién es en medio de la forma, del tiempo y de la fragilidad humana. Recordar no es escapar del mundo, es habitarlo con verdad. Cuando recuerdas, dejas de vivir solo desde el miedo, la costumbre o la expectativa ajena. Empiezas a elegir con más honestidad, a escuchar lo que duele en lugar de anestesiarlo, a soltar identidades que ya no te representan, no porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve más coherente. Por eso, algunas claves simples para integrar este recuerdo en lo cotidiano. Detente con más frecuencia. El silencio sincero revela lo que el ruido oculta. Escucha tu incomodidad en lugar de huir de ella. Siempre trae un mensaje. Deja de exigirte ser otro para merecer paz. La integración comienza con aceptación. Elige con verdad, incluso cuando no sea cómodo. Y sobre todo, recuerda esto. No estás roto, no estás atrasado, no llegaste tarde. Estás exactamente en el punto donde la vida deja de pedirte que aguantes y empieza a invitarte a vivir con conciencia. El recuerdo no ocurre de golpe, ocurre paso a paso. Y si algo en ti se aquietó al escuchar todo esto, es suficiente, porque significa que ya comenzó.